La oración que nos muestra Juan capítulo 17 es una oración muy especial, porque es una oración de Jesús en su ministerio terrenal por sus discípulos, por sus santos, pero al final no solamente por los discípulos que estaban compartiendo la escena terrenal en un momento en la historia con él, sino que como hemos podido leer en la porción que hemos estudiado específicamente del versículo 14 al 24, esta oración se extiende también a aquellos que por la palabra de los discípulos creerían. Y desde acá estamos viendo ya los aspectos unificadores que Jesús afirma. Aunque esta es una oración, no deja de ser una poderosa enseñanza, una poderosa base doctrinal de quiénes somos como pueblo de Dios. La palabra que Cristo le da a sus discípulos es el elemento o el aspecto fundacional, es el aspecto unificador sobre el cual está absolutamente todo amarrado. Y hablábamos que podemos tener diversidad en muchas cosas. La diversidad es incluso parte de la multiforme o de la infinita sabiduría de Dios siendo mostrada a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, como veíamos en Efesios 3. Es decir, la gloria de Dios es mostrada de manera completa a través de un pueblo diverso, diversos dones, diversas capacidades humanas, diversas aptitudes, diversos contextos. Los contextos en los que yo me muevo, mi hermano, no son los mismos en los que usted se mueve. Usted tiene un ámbito específico en el cual la gloria de Dios es mostrada de manera bien específica también. Pero esta base de la palabra permea inevitablemente lleva a aquellos que la han recibido a obedecerla. Y la obediencia a la palabra de Dios se traduce en un pueblo que se compromete de la misma manera en la que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, cuando la palabra ha unificado, luego trae un entendimiento de la gran comisión. Y lo vemos en esta oración. El Señor les ha dado la palabra como el Hijo de Dios que ha venido al mundo y ha traído el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, pero luego vemos que estos discípulos han también llevado la palabra. Cuando la palabra ha unificado y ha penetrado en el corazón, mis hermanos, se vuelve tan fundamental que nosotros cumplimos la gran comisión. Y lo hacemos con todo nuestro ser, mis hermanos. No se trata nada más del pastor que se para y predica. Mis hermanos, el cumplimiento de la gran comisión se lleva a cabo en escenarios más rudimentarios de los que usted se podría imaginar. Cuando usted vive una vida consagrada a Cristo Jesús, lo que usted hace en sus labores, cómo usted vive la vida en familia, cómo usted trata sus amistades. Un ejemplo que me gusta tocar porque, y los jueves cae bien porque venimos de pelear con él más que el domingo, cómo usted se porta en el tráfico. Mi hermano, todas estas cosas son parte del avance de la gran comisión y obviamente van a dar a la necesidad explícita de una predicación del evangelio. Pero la predicación del evangelio solamente puede ser genuina, solamente puede ser sentida, real y que tiene un efecto en el mundo cuando hay una iglesia que lo vive. Por la gracia del Señor somos una iglesia
que ha sido llena del Espíritu Santo, y esa palabra puede ser obedecida. Y esta misión, al ser cumplida, nos lleva a un entendimiento, mis hermanos. Cuando nosotros cumplimos la gran comisión, entendemos que estamos yendo no tras múltiples pensamientos, no tras múltiples visiones, no tras múltiples voluntades, mis hermanos. No está cada quien con un proyecto aparte. Todo proyecto que se cimienta en el Evangelio tiene como centro el Evangelio. No puede ser que tenga una agenda diferente a la Gran Comisión, que tenga una agenda diferente a la agenda de Dios en el mundo. Cuando eso sucede, cuando usted y yo entendemos la Gran Comisión, la conclusión lógica es lo que Dios nos ha prometido en su palabra y lo que Jesús ora por su iglesia, que es que nosotros seamos uno, como Dios es uno. Que nosotros seamos uno como un pueblo unificado, pero unificado en la verdad de que ha creído en el único Dios verdadero. Mis hermanos, es vital que nosotros ahora entremos a un entendimiento mucho más grande y mucho más expandido de cómo es que funciona la unidad que tenemos como cuerpo, porque es exactamente la misma unidad que hay en el ser de Dios, en ese Dios trino que nos ha sido revelado en la palabra del Señor. Volviendo al versículo 20, mis hermanos, encontramos todavía parte de la misión que Dios nos ha dado y que Jesús ora porque nosotros podamos cumplir y podamos vivir. Pero es importante que vea el versículo 20, porque dice, pero no ruego solo por estos, hablando de los discípulos, de los que compartían ese tiempo, ese presente, esa realidad geográfica con Jesús mientras él oraba. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor ora entonces, mi hermano, no solamente por Pedro, no solamente por Juan, no solamente por Jacobo. El Señor ora también por cada uno de nosotros. Pero cuando Él ora por cada uno de nosotros, se vuelve interesante el motivo. Estos que han de creer en Cristo por la palabra de aquellos discípulos en el tiempo de Jesús, es decir, nosotros somos objeto de la oración, por lo que dice el versículo 21, para que todos sean, ¿qué? Uno. Es decir, la oración, lo que ruega Cristo por aquellos que el Padre le ha dado, es que todos sean uno. Mis hermanos, el resultado de la misión de Dios que nos unifica no es entonces una multitud desmembrada. La iglesia, por consecuencia lógica de la gran comisión que nos envía a ser discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, a todo el mundo. Por consecuencia lógica, nos lleva a entender que sí hay una separación geográfica, que sí hay una separación étnica, que sí hay una separación de idiomas, hay una separación de gobiernos,
distintos territorios gobernados por distintas personas, distintas leyes. Pero en medio de esta realidad de la Gran Comisión, la oración es que todos sean uno. Es decir, el resultado de un entendimiento correcto de la Gran Comisión y de una ejecución en obediencia a la palabra de Dios de la Gran Comisión es un cuerpo dotado de muchos miembros con distintas funciones, mi hermano, con distintos roles. Si usted recuerda en Efesios 3, veíamos a Pablo haciéndose en el versículo 8 responsable, él como el más pequeño, como el primero de los pecadores, a quien se le había concedido la gracia de predicar el evangelio a los gentiles. Y de la misma manera, este cuerpo está dotado de muchos miembros y cada miembro asume una función, pero todos estos miembros, mi hermano, con todas estas funciones, con todos estos dones impartidos por el Espíritu, cumplen un mismo propósito bajo la única voluntad de Dios. Nos vamos a ir a Romanos capítulo 12, del versículo 3 al versículo 10. Nuevamente Pablo se expresa de la gracia que le ha sido dada, al igual que en Efesios 3. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, Romanos 12, versículo 3. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo, estamos unidos en Cristo, pero somos individualmente, porque sí existe la individualidad. No estamos negando, mis hermanos, la individualidad de cada miembro de la iglesia, la particularidad de cada uno de nosotros, la distinción de dones en cada uno de nosotros. Pero somos un cuerpo, dice, en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Es decir, la individualidad nos lleva a la membresía unos con otros, responsabilidad, conexión, vínculo. Somos individuales, pero individualmente vinculados, individualmente miembros. Dice el versículo 6, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, y aquí ya no solo es Pablo el receptor de la gracia, como veíamos también en Efesios 3:8, sino que ahora somos también nosotros, porque Pablo está transportando este tema a nosotros. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, dice el versículo 6, usémoslos, si el de profecía, úsese en proporción a la fe, que es una sola, mi hermano. La fe es una sola. Aquí no está queriendo decir, mire, si usted tiene más fe que el otro hermano, profetice más usted. No. La fe nos unifica. Si no tenemos la misma fe, ¿qué hacemos en la iglesia? Tendríamos que abrir una iglesia cada uno que tiene una fe diferente, una visión diferente. No, mis hermanos. ¿Cómo funcionan los dones? Fíjense. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Esa es la fe, la santísima fe que nos dice Judas, que fue entregada una vez a los santos. Si es el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Todo esto es, mi hermano, la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme gloria de Dios siendo mostrada de distintas maneras
pero es una. La profecía es de la misma fe. El que sirve, sirve de acuerdo a la verdadera profecía que hay en Cristo. El que enseña hace lo mismo, el que exhorta también. ¿Por qué mostramos misericordia, mi hermano? ¿Por qué usted muestra misericordia? ¿Por qué usted muestra gracia? ¿Cuál es la base? La misma palabra. Por ende, el punto de Pablo no es desmembrar, sino que el punto de Pablo es integrar, es mostrarnos cómo todos estos dones conllevan unidad. Sí, son ejercidos por distintos miembros. Y si no les son dados a todos de la misma manera, no recibimos los mismos dones. Sin embargo, todos persiguen un mismo objetivo. El versículo 9 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Porque mis hermanos, somos hijos de Dios. Y el hecho de que usted y yo somos hermanos no es de que formamos parte de los búfalos mojados y entonces tenemos una puñito. No, no, esto es muy superior. Cristo es el Hijo de Dios. Y a nosotros, a los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, se nos dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Cristo Jesús es el primogénito entre muchos hermanos y nosotros participamos de esa hermandad. Somos coherederos con Él de la herencia del Padre en el Espíritu. Por ende, cuando dice sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, no se quede con aquello de cherada. No, hombre, hay buen ambiente en la iglesia, nos llevamos bien, hacemos clic. Esto va más allá, mi hermano. Esto va más allá que los lazos de sangre, sin negar la importancia de los lazos de sangre, sin negar la importancia del amor en la familia y cómo evidentemente tenemos un orden de amores y de la manera en la cual amamos. Y evidentemente sería antinatural no amar a mi mamá y amar a alguien en Somalia más que a mi mamá. Sería antinatural, sería anticreación. Pero en Cristo es muy probable que esas familiaridades sean radicalmente transformadas. Y tal vez alguien allá en Somalia es mi hermano. Y debemos amarnos porque Cristo nos amó y es el primogénito y Él sienta las bases de nuestra hermandad. Tenemos un mismo Padre. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. ¿Por qué? Porque yo veo en mi hermano a Cristo. Como les digo, no es una membresía humana. Es trascendental, es Dios mismo. Somos hijos de Dios. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Esto va más allá de lo que podemos entender fuera de la obra del Espíritu. Somos receptores de una gracia tan grande que tenemos esa identidad. Pero lo que sigue diciendo el versículo 21 es interesante. Sí, el Señor ora para que todos sean uno, pero ahora póngale atención a cómo esto escala. Esto se va de una manera todavía más profunda.
como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es íntimo, mi hermano. ¿Cómo es que vamos a ser uno? La respuesta del Señor es, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Mis hermanos, Jesús iguala el nivel de unidad al nivel de unidad que debemos de tener nosotros, al nivel de unidad que hay en el ser de Dios. El Padre está en el Hijo mediante el vínculo del Espíritu y el Hijo está en el Padre por el mismo Espíritu. La promesa del Espíritu recibida por los creyentes logra precisamente esto, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo quiero que profundicemos un poco en estas relaciones que Jesús acá menciona brevemente. Hay una gráfica que yo incluí en la presentación. La palabra de Dios expone esto y no tenemos el tiempo para nosotros adentrarnos. Pero nosotros, mis hermanos, los cristianos bíblicos, creemos en un Dios trino. ¿Qué significa que creemos en un Dios trino? Y ya va a ver usted la importancia de este tema. No es el pastor Carlos enseñando elevaciones ahí, no, de verdad es importante para nuestra vida devocional. Creemos en un Dios trino no significa que creemos en tres dioses, mis hermanos. Creemos en un Dios trino no significa tampoco que afirmamos que hay un solo Dios, pero luego al final hay tres personas en el sentido moderno del concepto persona, que cada uno tiene su voluntad, que cada uno tiene sus propósitos, que uno viene y obedece la voluntad, que uno con su voluntad obedece la voluntad del otro. En el evangelicalismo moderno se ha introducido un concepto de la Trinidad social, donde lo que está ocurriendo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres señores que están ahí, de alguna manera forman un conglomerado que se llama Dios, pero literalmente esta forma de trinitarismo es personalismo, es decir, esta idea moderna de persona se ha infiltrado en el pensamiento cristiano y nosotros creemos que en la eternidad, en el ser de Dios, el Hijo tiene una voluntad y obedece al Padre, que tiene otra voluntad, y el Espíritu tiene otra voluntad y se someten al Padre. Eso no es la realidad de la unidad que hay en el ser de Dios. El ser de Dios, que es uno, solamente hay uno, existe en tres subsistencias, en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros afirmamos, todos los cristianos, que Dios es no solamente eterno, sino que es también inmutable. Por ende, mi hermano, cualquier relación que existe dentro de la Trinidad no puede cambiar. Por eso es importante entender este tema. Cualquier relación que existe en el seno de la Trinidad no puede mutar. Entonces, Dios, deja de ser Dios, cambió. Él es inmutable. Y para que usted se vaya a hacer una idea de lo que estoy queriendo llegar, si el Padre ama al Hijo eternamente, ese amor es inmutable. Imagínense lo que acabamos de leer en Juan 17, del nivel de amor que Jesús dice con el que hemos sido amados. Pero volviendo a este tema, en el ser de Dios,
en su trascendencia, es decir, en aquello que va más allá de lo creado, en su existencia eterna. Estas tres divinas personas tienen un solo centro de conciencia y voluntad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. De la misma manera, el Padre no es el Hijo, sino la oración que usted está leyendo es digna de ir al psiquiátrico. Es una oración del Hijo encarnado, el Padre. Por ende, son dos personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos viendo en esa gráfica. Sin embargo, cada uno de ellos tres, cada una de esas tres divinas personas, sí son Dios. Y es el único Dios. Es decir, el ser único de Dios tiene estas tres subsistencias eternamente. ¿Por qué utilizo la palabra subsistencias? Porque si yo digo existencias, estoy hablando de seres aparte. Es decir, el Padre no es un ser, el Hijo no es un ser, el Espíritu Santo no es un ser, son personas. Y el ser es Dios. Entonces, ahora usted ya lo sabe. Cuando usted contesta a un unicitario, que es una persona que se ha apartado de la enseñanza bíblica, y éste lo acuse a usted de ser politeísta, usted va a decir: yo creo en un solo Dios. Sin embargo, este solo Dios existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y estamos atestiguando un texto que lo hace de manera explícita. Y hay, además de esa primera parte del esquema, es decir, de esas rueditas azules y de las flechas color un poquito rojo moradoso que se ve ahí, hay otras flechas que yo he puesto que son verdes y tienen unas letras rojas. Estas flechas son importantes porque estas flechas determinan cuáles son las relaciones en el ser de Dios. Cómo se relaciona la Santísima Trinidad, cómo suceden las relaciones ahí adentro. Mi hermano, como ya dijimos que Dios no es mutable, que Dios no puede variar, que Dios no puede cambiar, cualquier relación que se da dentro de la Trinidad es una relación eterna, inmutablemente eterna. ¿Por qué me estoy tomando el tiempo de explicarle esto? Porque quiero que cuando lo entendamos absorbamos todo el jugo de esta enseñanza y lo exprimamos. El Padre tiene paternidad eterna por el Hijo. Y si usted lo piensa, sería imposible que el Padre fuera Padre eterno si el Padre no tuviera un Hijo eterno. Si hubo un día, como decía Arrio, que no existía el Hijo, el Padre no era Padre. Por ende, el Padre tiene eternamente paternidad por el Hijo. El Hijo tiene eternamente filiación, es decir, Él es el Hijo eterno. El amor con el que el Padre ama al Hijo es de carácter eterno, inmutable. Y eso sucede en el ser de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, para que usted vaya entendiendo de lo que Jesús está hablando aquí. El Espíritu Santo procede del Hijo y el Hijo expira al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es enviado
por el Padre y por el Hijo. Váyase a leer Juan 13, 14, 15, 16. No tengo tiempo para exponerlo ahorita, pero ahí está todo esto. El Espíritu Santo es inspirado por el Padre. Jesús dice, yo voy a pedir, yo voy a orar y les enviaré un consolador. Y el Espíritu Santo procede del Padre. Y cuando nosotros leemos este versículo 21, la segunda parte, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Cuando dice como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, literalmente estamos viendo este resumen. La manera en la cual el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre tiene todo que ver con la inspiración. El Espíritu Santo es el eterno vínculo, el eterno vinculador del Padre y del Hijo. Y como esto es eterno, eso nunca cambia. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la unidad de la que Jesús está hablando en esta primera parte del versículo 21, o la segunda parte que dice como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, estamos hablando de este Dios eterno, trascendente, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este Dios que trasciende nuestro entendimiento y que trasciende nuestra historia y nuestras vidas. Pero mis hermanos, lo glorioso es que además de este ser de Dios tan hermoso, tan glorioso que nos muestra y nos enseña la Escritura, no solamente tenemos el hecho de Dios permanece alejado de los hombres, en la trascendencia, allá habitando en las alturas, sino que el Señor se ha revelado a nosotros en la historia. Y aquí, mi hermano, es donde vamos a hacer una diferenciación de lo que ocurre eternamente, que esto es Dios, el ser de Dios eternamente, y lo que ocurre en la historia. Lo que ocurre en la historia es que Dios nos revela quién es Él. Lo hace a través de la creación. Lo hace a través de la ley, a través de los profetas. Lo hace a través de la venida del Verbo mismo, de Jesucristo. Lo hace a través del Espíritu Santo. Es decir, Dios se manifiesta en la historia. Y esto que puede parecer tan desconectado de nosotros, esta relación tan íntima y perfecta, eterna, inmutable, viene e invade nuestro finito, nuestro limitado por el tiempo y el espacio y la materia ser. Nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos la eternidad que Dios tiene. Nosotros no tenemos el mismo ámbito que Dios. Sin embargo, siendo Él el único creador y nosotros junto con todo lo demás, incluido Satanás, siendo creados, recibimos entonces, mis hermanos, la maravillosa gracia de poder ser uno nosotros y unos con el Señor. Eso, mi hermano, ocurriendo en la historia, es una dádiva que no podemos explicar. Es un amor que no podemos comprender. El Padre eterno ama perfectamente al Hijo por medio del Espíritu y ese mismo amor nos es ofrecido a nosotros.
El Padre eterno, por la obra del Espíritu, nos une al Hijo eterno. Y de pronto aquellos seres que eran simple creación, que el Señor se acuerda que somos polvo, de pronto se relacionan con Dios. Y esto es maravilloso y es digno que nos explote la cabeza. La promesa del Espíritu recibida por los creyentes, lo que usted ha recibido en el Espíritu Santo, mi hermano, cuando el Espíritu Santo hizo la obra de darle a usted un nuevo corazón, usted escuchó la palabra de Dios, usted escuchó el Evangelio, usted entendió que era un pecador y que por lo tanto estaba separado de la gloria de Dios, pero hubo una obra interna del Espíritu. Y lo que sucedió ahí, mi hermano, es que usted fue vinculado de una manera a Dios, que el propósito de Dios empieza a ser cumplido hoy también a través de usted. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabe por qué, mi hermano? Cuando nosotros, la iglesia, estamos unidos a Dios y nosotros estamos en el mundo, lo que sucede es que Dios empieza a ser visible en el mundo. Yo quiero que usted no se quede con lo perimetral de esto, hermano. Razónelo. Cuando nosotros estamos en Dios y Dios en nosotros, Dios comienza a ser visible en el mundo. La obra de Dios en el mundo es hecha de una manera real, física, tangible, visible por los hombres. Por eso Jesús dice que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, esta permanencia en Dios de los creyentes es un medio de gracia para la eficacia del mensaje, del testimonio, del evangelio en el mundo y para que toda lengua finalmente pueda confesar que Jesús es el Señor para gloria del Padre. ¿Por qué cree usted? Porque el mismo Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos un mismo Padre. Dios visible en el mundo. Eso es la iglesia. Nada menos que eso. Entonces, mi hermano, el dibujo que usted tiene de la iglesia cambia. Ya no es Dios por aquí y la iglesia por acá, sino que la oración de Jesús nos lleva a pensar que nuestra unidad con el Hijo nos involucra con el Señor de tal manera que nosotros estamos en Dios y al estar en el mundo, Dios está presente en este mundo. Ojo, no estoy diciendo que usted es Dios, tenga cuidado, de aquí pueden salir también muchas herejías. Pero sí estamos diciendo firmemente que nuestro vínculo por medio de la fe en Cristo Jesús hace algo maravilloso, que es unirnos en Cristo, quien es el primogénito entre muchos hermanos, a Dios mismo y a sus propósitos en el mundo. De una manera no en tercera persona, sino en primera persona. Entonces ya ahora usted ve que la gran comisión no es la gran comisión de Dios y yo la ando haciendo, sino que la gran comisión es mi gran comisión. Por eso el mundo puede creer
que el Padre envió al Hijo. El Hijo es vindicado como el Señor que se sienta al lado del Señor a su diestra y pone a sus enemigos por estrado de sus pies. Él es validado como Dios mismo, el Verbo de Dios, la misma palabra de Dios en quien fueron creadas todas las cosas, que se hizo hombre y que trajo esta nueva creación por el poder del Espíritu, para gloria del Padre. Segunda de Corintios 5:20. Ya hemos leído este texto, pero es una explicación hermosa de esta misma verdad que estamos analizando. Por tanto, somos, ¿qué cosa? Embajadores. Yo quiero que usted vea algo. El embajador, mi hermano, no es alguien extranjero, no es alguien externo. De hecho, es alguien de bien adentro del país que está representando. Y normalmente la lógica indicaría que un embajador es aquel que mejor representa al reino de donde viene. Entonces, cuando usted lee embajadores aquí, no lo deje a manera de yo soy una especie de vendedor ambulante del evangelio. Ahí que ando. La palabra evangelista hoy es utilizada hasta en ámbitos laborales, ¿verdad? Hoy dicen evangelist, el evangelista de algún producto, porque se han degradado estos términos, se han minimizado. Pero la realidad es que el embajador viene del mismísimo corazón del reino. Identifica de una manera total el lugar de donde procede su embajada. Con ese concepto, lea de nuevo. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de ¿quién? De nosotros. Es decir, mi hermano, nuestra labor de embajadores es Dios mismo rogando por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Nuestra unidad como miembros los unos de los otros es una unidad a Dios mismo. Y esta unidad a Dios mismo determina también nuestra obra en el mundo. Volviendo nuevamente a Juan 17. El versículo 22 nos dice, la primera parte, la gloria que me diste les he dado. La gloria que me diste les he dado. No dice, les di un poquito de la gloria que me diste. O los he irradiado un poco con la gloria que me diste. La gloria que me diste les he dado. Yo quiero que nosotros entendamos cuál es esa gloria. Porque muchas veces cuando hablamos de gloria, gloria a Dios, para la gloria de Dios, ¿qué significa? Es bien fácil irnos por la tangente con la gloria de Dios y ni sabemos qué estamos diciendo. Mis hermanos, Jesús, para hablar de gloria, es la imagen del Dios invisible, es decir, el Dios
que usted no puede ver Jesús, el Hijo, ese Hijo eterno que vimos en esa gráfica, mi hermano, es la imagen del Dios invisible. Y eso usted lo puede hallar en Colosenses 1 del 15 al 16. No lo vamos a leer. Pero cuando estamos hablando de la gloria que el Padre le dio a Jesús en la historia, porque vamos a repetir, Jesús es el Hijo encarnado en la historia. No estamos hablando de que el Padre le dio una gloria y el Hijo mutó. No. Estamos hablando de que en la historia en la que usted y yo, como seres creados, vivimos, el Padre le da una gloria al Hijo que se corresponde con la del Hijo eterno. Y en la historia Jesús recibe una gloria. Y Él es la imagen del Dios invisible. El Hijo encarnado es para nosotros Dios hecho hombre. Y nosotros podemos ver en Él un ícono del Dios que no podemos ver. No solamente eso, sino que toda la plenitud de la deidad, lo que vimos hace un rato que hasta nos cuesta entender, lo poco que podemos agarrar nos cuesta entender. Pues lo que nos está diciendo Hebreos es que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Perdón, Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la deidad. Póngase a pensar lo que es eso. La gloria que me diste, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesús. ¿A qué más se está refiriendo con la gloria que me diste? Lo que dice Hebreos 1:3. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. No dice la expresión similar. ¿Cuál es el término? Exacta. Mi hermano, en Cristo Jesús se nos ha sido dado a conocer Dios mismo. En la obra de Cristo Jesús, la gloria de Dios es reflejada al mundo porque los atributos de Dios son mostrados a través de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, de una manera en la que nada más lo puede hacer. Y por sobre todas las cosas, el amor de Dios es en Cristo Jesús, el Hijo de Dios encarnado, mostrado de una manera en la que nadie puede ni siquiera o podía ni siquiera prever, y es locura para el mundo, pero es la sabiduría de Dios, que es el Hijo de Dios haciéndose hombre para morir colgado en un madero por unos pecadores. Y en Cristo Jesús, entonces, la gloria de Dios, de su amor, es visible en ese inexplicable acto de amor por su pueblo, que está compuesto de pecadores redimidos por su sangre. Esa es la gloria, mi hermano, de la que Jesús habla. Y esa gloria que le fue dada a Él es la que Él también nos ha dado. Como parte de esa gloria, no quiero olvidar de mencionar que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses 2 del 5 al 11. Pero esta gloria de Jesús, Él dice, versículo 22, la gloria que me diste, les he
dado. Ojo con todo lo que acabamos de leer. Para que sean, ¿qué? Uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. La unidad de la iglesia, mi hermano, con Cristo, le hace partícipe de todo lo que hay en Él, de todo lo que hay en Jesús, de toda su gloria. ¿Quién es la imagen de ese Dios invisible? Al estar, mi hermano, Cristo presente de manera real en su iglesia, la iglesia es perfeccionada en unidad, porque Cristo, quien está unido al Padre en el vínculo de amor más perfecto en el Espíritu que puede haber, al estar en medio de nosotros, el resultado evidente que debería y debe de haber en la iglesia es la unidad. Al ser nosotros partícipes de todo lo que hay en Cristo y del amor que acabamos de describir, inexplicable, que no podemos ni siquiera razonar, sino solo recibir por gracia. La consecuencia lógica es que si estamos en Cristo, nosotros somos también fortalecidos y perfeccionados en unidad. Juan 13, del 34 al 35. Dice la palabra de Dios. Juan 13, del 34 al 35. Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Aquí no está diciendo sean amables en el sentido mundano unos con otros. Aquí no está diciendo sean cherada. Fíjense lo que dice, que como yo los he amado, ¿se acuerda cómo dijimos que Él nos amó? En la cruz, el Hijo de Dios, el Hijo eterno, clavado en una cruz, no hace sentido. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. La exhortación es que piense. ¿Cumplimos este mandamiento? Versículo 35 lo hace todavía más agudo. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se tienen amor los unos a los otros. ¿Saben qué es lo interesante del mandamiento nuevo? Del mandamiento del nuevo pacto. Que el mandamiento del nuevo pacto consiste en la obediencia del corazón que tiene escrita la ley de Dios. El mandamiento del nuevo pacto es el del corazón que ha sido lavado con agua, que ha sido limpiado, que ha sido también transformado de un corazón de piedra, ha sido hecho un corazón de carne para que anden sus estatutos, es decir, los estatutos de Dios. Por lo tanto, la obediencia al mandamiento del nuevo pacto no es una obra en la carne. Esto puede ser desafiante, pero al mismo tiempo alentador en Cristo. Porque alguno se podría sentir frustrado y decir, yo no puedo amar de esa manera, pastor. Jamás. Yo soy muy egoísta. Yo soy un ególatra. Yo no puedo amar como Cristo me amó. Pastor, usted me está diciendo que entregue mi misma vida. Yo no lo puedo hacer. Pero sabe, ese amor no descansa en las obras de la carne, sino en la obra del Espíritu en el creyente. Es un fruto. Es decir, este mandamiento lo puede obedecer todo el que es verdadero hijo de Dios. Por eso Jesús dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Esto lo comprueba nada más. Esto lo comprueba nada más.
En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque aquel que ha nacido de Cristo ama como Cristo amó. Porque aquel que tiene un nuevo corazón no puede ser como el mundo. Y mis hermanos, la vida que ahora vivimos en la carne, en la cual batallamos, sí, no estamos en la gloria. Yo no le voy a mentir que en este momento ya tenemos amor perfecto, porque evidentemente aún peleamos con nuestra vieja naturaleza, pero si la obra del Espíritu ha sido hecha en usted, usted puede tener la garantía que tiene todos los recursos para obedecer el nuevo mandamiento, el nuevo pacto. Y usted descansa en el Señor mientras obedece. Usted puede ir en oración al Señor y decir: Señor, yo no amo a mis hermanos como debería de amarlos, pero descanso en tu obra y descanso en tu poder. Y el Señor no es ningún mentiroso. Y Él nos da todo lo necesario para que se conozca que somos sus discípulos. Es hermoso, mis hermanos, entender cómo somos perfeccionados en unidad cuando Cristo está en medio de nosotros. No hay iglesia verdadera en la que Cristo no está en el centro, y no hay iglesia verdadera que no practica el amor de Cristo. La única iglesia verdadera es aquella que crece en unidad y en amor hasta el día de Jesucristo. Una iglesia que no crece en unidad y en amor en la verdad de Dios, que es Cristo mismo, es una iglesia que no está en Cristo. No es la iglesia por la que Jesús está orando en estos textos en Juan 17. Y vamos a volver a Juan 17 y vamos a continuar con el versículo 23 y ya vamos a ir cerrando. Habíamos leído en el versículo 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, lo que acabamos de hablar. Pero luego dice: para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Somos perfeccionados en unidad, mi hermano, para que el mundo sepa que Cristo fue enviado por el Padre, y que no solamente eso, sino que el hecho de que Cristo, que el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre, significa que Él nos ha amado ahora a nosotros, que en el principio pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. A esos pecadores, el Señor en esta misma historia nos amó de la misma manera como ha amado al Hijo. Y hoy le debería de usted resultar útil esa gráfica que nos tardamos un poquito en entender. El amor eterno del Padre al Hijo, que es inmutable. Piense eso. Piense en sus inseguridades cuando usted ha flaqueado, cuando usted no ha estado a la altura, cuando usted se ha sentido indigno, pero ahora piense en lo eterno de la paternidad del Padre por el Hijo, de la filiación del Hijo por el Padre. Filiación significa que Él es hijo del Padre eternamente. Paternidad, que el Padre es Padre eternamente del Hijo. Y estas relaciones eternas muestran lo que aquí está enseñando Jesús,
de la misma manera ahora usted ha sido amado. Es decir, el amor de Dios por sus verdaderos hijos es tan inquebrantable como el del ser de Dios inmutable que usted vio. Se ve porque no es una doctrina secundaria la Trinidad. ¿Cuánto perdemos, mi hermano, del Evangelio? Y no se diga del ser de Dios. Es una herejía. Si usted no entiende a Dios como el Dios trino, usted no cree en el Dios de la Biblia. Así de sencillo. Pero adentrarnos en temas complejos, a veces hay que exigirnos un poco, mis hermanos, para que logremos saborear estas verdades. Ese amor eterno ahora ha venido a dar a mí. ¡Qué increíble! Y si yo he sido amado en Cristo Jesús, nada me puede separar de Él. Es inquebrantable. Así como Dios no puede ser separado, quebrantado, transformado, cambiado, tampoco su amor va a cambiar por mí. Van a disculpar que hoy sí he chillado más que predicado. Jeremías 31, del 1 al 3. Este es el pueblo de Israel desobediente, a expensas del juicio por la desobediencia al pacto. Las consecuencias inminentes que los profetas anunciaban eventualmente vendrían sobre Israel y Israel sería derrotada por sus enemigos y llevada al exilio. Quiero que usted observe lo profundo del amor de Dios por su pueblo. En aquel tiempo, declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor. Ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada, Israel, cuando iba en busca de su reposo. Desde lejos el Señor se le apareció y le dijo: con amor eterno te he amado. Por eso te he sacado con misericordia. ¿Sabe por qué Dios le dice a Israel que le ha amado con amor eterno? Por la simple y sencilla razón de que en su gracia y misericordia Él escogió a un pueblo lleno de pecadores que aquí están comprobando a través de la profecía y de las consecuencias del pecado que lo son, pero Dios está afirmando su amor, su elección por ellos y sus promesas que nunca serán alteradas. Y desde el Antiguo Testamento, Dios nos está enseñando que lo que Él hace con su pueblo es unirlo a su Hijo, a quien Él ama eternamente. Por eso, cuando Dios comienza a humillar a Faraón, en Éxodo le dice: Israel es mi hijo. Deja ir a mi hijo que me adore, o yo mataré a tu hijo. Dios estaba igualando, estaba uniendo a su pueblo al Hijo amado, perfecta, eternamente por Dios. Qué glorioso. Mateo 3 del 16 al 17. Un texto muy conocido por nosotros.
Es el bautismo de Jesús. Mateo 3 del 16 al 17. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y Cristo, mis hermanos, es el primogénito entre muchos hermanos. El Hijo eterno encarnado es el primogénito entre muchos otros hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios, en quienes el Señor hoy se complace. Efesios 5 del 1 al 2, mi hermano. Ya aquí no se queda en Jesús. Ustedes podrán decir, sí, pero eso lo dijo Dios el Padre de Cristo. No, mi hermano, no se la va a quitar. Efesios 5 del 1 al 2 dice, sean pues imitadores de Dios. Y no se queda ahí. ¿Cómo qué? Como hijos amados. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Mi hermano, somos imitadores de Dios porque somos hijos amados. ¿Quién es el hijo amado? Cristo. Es decir, Pablo nos está uniendo y nos está dando el título de Cristo. Herejía, no. Cristianismo bíblico. Cristo es la cabeza y usted es el cuerpo. Como decía Agustín, usted es el parte del Cristo completo. El Cristo completo es la cabeza y el cuerpo. Cristo y su iglesia. Podemos imitar a Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos amados. Y Dios se complace en su pueblo. Y podemos andar en amor porque también Cristo nos amó. Y Él es el primogénito en nuestra hermandad, el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros queremos andar como el Hijo de Dios. Así como Cristo nos amó, nosotros andamos en amor. Y lo hacemos dándonos a nosotros mismos, mis hermanos. Sí, la unidad en la iglesia hace que este cuerpo diverso de gente que en otro contexto y sin la obra del Espíritu, tal vez nos estaríamos dando duro. No sé, yo me imagino otros escenarios donde no se llevó a cabo la obra de Cristo entre los que estamos aquí y muy probablemente nos agarraríamos del pelo en redes sociales, nos discutiríamos en política de hombres, nos iríamos detrás de cualquier otra filosofía hueca de hombres y estaríamos enemistados, odiándonos los unos a los otros. Pero por el contrario, nosotros ahora hemos sido unidos íntimamente al Señor e íntimamente entre nosotros. Lo natural es que así como Cristo nos amó, nosotros amemos a los demás hermanos. Gloria a Dios por ello. Porque mis hermanos, esto no solamente se queda en la realidad que ya vivimos en este mundo, sino que esto, mi hermano, también es una promesa escatológica, una promesa del fin, una promesa de la consumación de todas las cosas que también solo la van a disfrutar aquellos que son los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que el Padre le dio al Hijo y que Él amó con amor eterno.
Acompáñeme al versículo 24 y con esto terminamos. Esta unidad, ya dijimos, visible en la iglesia, hace que Dios sea visible en el mundo, permea cada área de nuestras vidas, avanza la obra del reino, pero además tiene, mi hermano, incluida dentro de sí la esperanza eterna que todo creyente tiene y anhela. Fíjese lo que pide Cristo en el versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado, ¿quiénes son ellos? Nosotros. Quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Es decir, mi hermano, esto es la herencia de Dios en Cristo. Cristo como el heredero, el primogénito de toda la creación, el heredero de toda la creación, dándonos su herencia. No solamente hemos recibido la salvación, no solamente hemos recibido un llamado y una gran comisión y el poder del Espíritu para llevarla a cabo, sino que somos partícipes de la herencia de Dios en Cristo Jesús con todos los santos. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. ¿Y sabe por qué? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el mismo amor eterno en el cual descansa la seguridad suya y mía de su salvación, de su permanencia en los pasos del Señor, en la fe. Ese mismo amor también nos va a vincular eternamente con Dios en la eternidad. Vamos a ver su gloria, la gloria que el Padre le ha dado de una manera perfecta. Vamos a compartirla. ¿Por qué? Porque el Padre ha amado al Hijo desde antes de la fundación del mundo, y con lo que ya estudiamos, eso significa que también nos amó a nosotros. Y aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla. Esto nos debe de llenar de esperanza. Apocalipsis 21 del 1 al 7, lo leo y terminamos. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mi hermano, mi hermana, son fieles y verdaderas. Y ya somos partícipes de ellas. El tabernáculo de Dios ya comenzó a estar en medio de nosotros. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Nunca antes en la historia los hombres habían habitado con Dios. Y el Espíritu eterno
hoy habita en usted y en mí. Maravíllese de eso. Por ende, lo que dice acá el que está sentado en el trono, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Nos está certificando algo, pero ya nosotros tenemos las arras, que es el Espíritu. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios. ¿Y él será qué? Mi hijo. Unidos al Hijo. Unidos por la eternidad, Cristo. Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Pero mis hermanos, esta es una promesa para el vencedor. Eso podrá sonar desafiante, pero para los que están en Cristo, esto debe ser confortante. Porque el vencedor, ¿sabe quién es? Jesús. Si usted estaba pensando en usted, estaba muy equivocado. Arrepiéntase. Ponga su fe en Cristo. El vencedor es el que va a heredar estas cosas y es Cristo. Y usted está en el vencedor y en él usted tiene la victoria en Cristo Jesús. Y usted puede perseverar hasta el final para heredar a todas estas cosas y que Él sea eternamente su Dios y usted sea eternamente su Hijo en la gloria eterna. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.